el que no recuerda su historia está destinado a repetirla. Bienvenidos y bienvenidas a Tripulación Finanzas, tu podcast sobre finanzas de confianza y cada día el de más gente. Hoy, como invitada especial, María Alejandra Castreje. Vamos a hablar sobre la auténtica realidad que está viviendo Venezuela. Muy buenas noches a todos y a todas, bienvenidas una semana más a Tripulación Finanzas, vuestro podcast sobre finanzas de confianza y cada semana o cada día el de más gente. Esta semana también me hace especial ilusión presentar a la invitada en este caso. Con ella vamos a hablar sobre la situación que está viviendo hoy en día Venezuela, que desde luego es trendy, y me hace especial ilusión porque es una antigua compañera del máster de finanzas. María Alejandra, muy buenas noches y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola Carlos, gracias por invitarme. Un placer ayudarte acá. Bueno, igualmente, el placer es mutuo. Oye, si te parece, empezamos como hemos empezado todos los episodios. Dejo siempre el placer de presentarse al invitado o a la invitada porque nunca soy objetivo, ¿no? Siempre me gusta hablar demasiado bien de la gente. Así que si te parece, preséntate, una breve introducción sobre quién eres, a qué te dedicas y, oye, pues que te conozca un poco el chat. Vale, bueno, como Carlos menciona, mi nombre es María Alejandra Castreje. Soy venezolana, nacida en Caracas, economista, máster en finanzas como Carlos mencionó. Soy una venezolana más de los 5.5 millones que han emigrado a cualquier otro país del mundo. Vivo en Londres y ahorita soy, por decirlo, banker en uno de los bancos más grandes de Estados Unidos y bueno, ya, bastante corta. Porque ahora mismo, ¿qué haces como banker, María Alejandra? Para que sepamos un poco realmente a qué o en qué pata de la banca estás o a qué te dedicas. Bueno, yo me dedico al corporate banking. ¿Vale? Soy analista y básicamente lo que hacemos es buscar soluciones financieras para nuestros clientes corporativos que los ayuden a ¿cómo decirlo? Como en su development de empresa, ya sea desde créditos Vale. hasta... Básicamente el corporate banking se encarga del tema de créditos, del lending para hacer distintas operaciones. No es que, bueno, solamente te vamos a dar un loan. Es que el mundo del crédito va desde loans hasta Claro. repo, hasta un montón de cosas. Claro. Es un poco extenso, sí, la verdad que sí, ¿eh? Si no estás dentro parece que sea sencillo, pero una vez te adentras en el mundo de la banca, oye, pues conoces productos que tan siquiera sabías que existían, ¿eh? La verdad. Oye, María Alejandra, brevemente, ¿vale? Una respuesta breve. ¿Qué hizo realmente? Porque no quiero entrar en materia antes de situar un poco o ubicar al chat para conocer un poco la materia de este podcast. ¿Qué hizo que vinieras a España, a Europa? ¿Qué hizo que vinieras aquí, de Venezuela? Bueno, si te doy la respuesta que le doy a las personas de recursos humanos cuando me entrevistan es, bueno, buscando nuevos, expandiéndome mis conocimientos, Claro. quería improvement en mi carrera, que en cierta parte es cierto, pero creo que cuando haces un repaso de tu roadmap, de qué quieres hacer en tu vida y no ves futuro en tu país, decides emigrar. Yo emigré de Venezuela en el 2018, tenía 26 y con 26 años ya yo había logrado un puesto igual en un banco de associate y mi sueldo eran, recuerdo, 1.400.000 bolívares y un Big Mac costaba 1.200.000 bolívares. Entonces, Madre mía. era, o sea, no ves futuro en tu país porque ni que crecieras en lo que fuese, Ya. podrías, o sea, visualizar un futuro de incluso comprar una casa, comprar un coche, Claro. comprar.
cualquier cosa. O sea, básicamente problemas socioeconómicos, ¿no? Que es realmente lo que pasa hoy allí, ¿no? Que es una situación un poco complicada de gestionar, ya no a nivel político, que también, sino a nivel social. Exactamente, exactamente. Bueno, pues si te parece, chat, voy a brevemente, ¿vale? He intentado resumir la historia de Venezuela en 3 puntos que yo creo que son necesarios, ¿vale? Y a partir de ahí, pues oye, vamos a ver cómo está actualmente y que nos cuentes un poquito la historia de allí, pero desde un punto de vista nativo. Desde alguien de allí realmente que sabe lo que hay porque la familia está, o sabe lo que hay porque lo ha vivido en sus propias carnes. ¿Te parece? Vale. Venga, nos remontamos al siglo XVI. Para quien no lo sepa, Venezuela pertenecía a España en aquel entonces, ¿vale? Y Venezuela era un país súper rico a nivel de recursos naturales. Es más, en aquel entonces las arcas de oro del Estado español se beneficiaron o se nutrieron de Venezuela literalmente. Y además era pues un exportador muy potente de cacao, cuero, tabaco, azúcar, etcétera, etcétera. Esto es siglo XVI. Siglo XVII, continúa todo igual. XVIII, igual. Siglo XIX, Guerra de la Independencia. Digamos, la encabeza Simón Bolívar. Y gracias a esa guerra, Venezuela se anexa, bueno, no se anexa, se independiza, digamos, de España, ¿no? Pasa a formar parte de la Gran Colombia, que es otro territorio de allí, pero años más tarde también se acaba de independizar totalmente de todos sitios, tanto de España como del territorio este que os he dicho, de la Gran Colombia, ¿vale? Nos vamos al siglo XX, esto es año 1900. A partir del 1910, Venezuela descubre el petróleo, ¿no? Bueno, y quizá no lo descubre, pero sí que lo empieza a explotar, ¿no? Seguramente sabía que tenían reservas de petróleo en el país, pero lo empiezan a explotar. Y realmente se dan cuenta de que el petróleo es incluso más valioso que el oro, ¿no? Y en cuestión de 10 años, Venezuela pasa a ser el primer exportador mundial de petróleo por delante de Abu Dhabi. Entonces, Venezuela, gracias al petróleo, paga toda la deuda exterior, se la fulmina. Es decir, toda la deuda exterior que tenía Venezuela, gracias al petróleo, se la fulmina toda. Esto en 1910. 1960, Venezuela crece muchísimo porque acompaña el precio del petróleo, es decir, el precio del petróleo sube y un país petrodependiente, pues eso le beneficia un montón, porque, bueno, gana mucho más dinero. Entonces, a nivel de infraestructura, Venezuela crece muchísimo, pero a nivel social sigue habiendo un abismo entre clases. Años 70, precio del petróleo cae y Venezuela entra en una crisis importante. Y esta caída del petróleo se ve reflejada directamente en la sociedad, a través de medidas de austeridad o a través de incrementos en la presión fiscal. Y recordemos que el pueblo de Venezuela era un pueblo súper pobre. O sea, la diferencia de clases ahí aún no ha cambiado. Y aquí ya nos vamos al 1992. Se produce un golpe de estado encabezado por Hugo Chávez. Acaba en la cárcel, el golpe de estado no acaba en nada, pero en 1992, María Alejandra, quizás ya es un año bastante cercano al de tu nacimiento, ¿no? ¿Cuándo naciste tú? En el 91. En el 91, mira, tú ya habías nacido. Aquí ya empiezo, ahora que ya el chat se ha ubicado de manera muy breve, ¿vale? Y rápidamente sobre lo que era Venezuela y qué era en aquel entonces, del 1991 que naces tú hasta, digamos, el 2007, que Hugo Chávez gana por tercera vez las elecciones, tú eras pequeña. ¿Cómo vives tu infancia? ¿Tú te dabas cuenta, cuando eras pequeña, te dabas cuenta de la situación económica y social que había en Venezuela? ¿Vivías en una burbuja porque tus padres no querían que lo vieras? ¿Realmente en aquella época había problemas ya en Venezuela? ¿Empezaron más tarde? A partir de aquí, cuéntanos un poquito cómo viste tu infancia y cómo es la historia de Venezuela, del 1991, que es cuando naciste tú, en adelante. Vale. En cierto punto, sí vivía en una burbuja para conocer como que bastante deep la información de cómo vivían cómo estaba la situación económica. Pero creo que Venezuela es un país donde la diferencia de clases es bastante notoria. Cuando viajas de un lugar a otro o tomas la autopista para ir de un lugar a otro, claramente ves contrastes de edificios súper modernos, súper de gente pudiente, y del otro lado puedes ver
las conocías como en favelas, Sí, sí, sí. nosotros las llamamos ranchos, Claro, claro. y es un contraste bastante diferente. Probablemente en el momento no como realize de lo que estaba pasando, pero cuando tú haces memoria de ahora, claramente tú ves como un progreso de deterioro de cuando era niña, que por ejemplo había montones de restaurantes. Venezuela es un país que estuvo bastante influenciado por Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos siempre fue el primer comprador de petróleo de Venezuela. Creo que en su momento por la cercanía que tenías. Claro. El punto geográfico de Venezuela con el Caribe lo hacía que estuviese bastante cerca, bastante estratégicamente ubicado para venderle petróleo a Estados Unidos. Y pasamos de tener a restaurantes, no sé, súper conocidos en Estados Unidos, viajar todos los veranos, a que las cosas se fuesen recortando poco a poco, poco a poco. Y recuerdo que muchas personas en mi familia decían, no sé, en los 90 o en los 80, tú podías hacer un mercado con el carrito lleno a tope, y a medida que iba pasando los años se cortaba la mitad, se cortaba un cuarto, se cortaba, etcétera, etcétera, etcétera. También los podía ver con los productos. Empezabas, tú usualmente encontrabas en un producto, podías comprar una Nutella, podías comprar, no sé, gaseosa. Y a medida que iban pasando los años, cada vez veías menos cosas, menos cosas, menos cosas, menos cosas. ¿Veías menos cosas porque la disponibilidad de productos era inferior? Es decir, porque no estaban, o porque a ti realmente con el dinero, con los bolívares, no te daba para comprar lo mismo. Ambas. O sea, porque primero no, en cierto punto, probablemente no en el 2007, porque en el 2007 aún yo estudiaba en el bachillerato, y uno, cuando estabas en bachillerato, vivías en tu burbuja Claro. de cristal, que estabas en el colegio, y no te dabas cuenta de muchas cosas, pero sí, o sea, cuando estabas en la escuela primaria te daban con un billete, y con un billete podías comprar 5 chucherías y un jugo. Después, cuando ibas avanzando, cuando estabas en el bachillerato, necesitabas 5 de esos billetes para comprar solo, no sé, un sándwich, Yeah. por ejemplo. Y cada vez fue, o sea, a medida que pasaba el tiempo, cada vez era más así. Hasta que en un punto, como una vez creo que te conté, llegabas a ganar, cuando ya ganabas tu propio dinero, te dabas cuenta, mira, no me alcanza para absolutamente nada. Ya no puedo ir a McDonald's. Yo recuerdo que siempre le decía a mis amigas, no puedo creer que ahora, cuando estoy ganando mi propio dinero, yo no puedo salir a comer a restaurantes. Cuando yo estaba en el bachillerato, mis papás me daban un allowance, y con ese allowance yo iba al cine, después a un restaurante con ustedes, y me sobraba dinero para la siguiente salida del fin de semana. Claro, llegas a trabajar, que es lo que más deseas, para tener tu propio dinero, y luego te das cuenta que estás trabajando y ganas un dinero que realmente a nivel societario no vale nada. No, vale relativamente muy poco. O sea, la situación en Venezuela ha deteriorado un montón. O sea, realmente, en 2002, Chávez gana sus segundas elecciones. En 2007, Chávez es elegido por tercera vez, ¿no? Empieza en plan anti-Estados Unidos, tal. En 2012, Chávez gana otra vez con cáncer. O sea, realmente, tú dirías que es... O sea, la gente lo ha votado, ¿no? La gente ha votado a este presidente por X o por Y. De hecho, era muy reconocido, tú me lo has comentado antes, ¿no? Con Chávez en el gobierno, el precio del barril llegó a máximos históricos, ¿no? Y es cuando Venezuela iba muy, muy bien. ¿Por qué se está quejando ahora la gente realmente? Creo que es un tema de cómo se ha manejado la política. Así como comentas, Chávez siempre tuvo, a mi perspectiva, porque puedes encontrar otras opiniones que digan, bueno, sí, siempre estuvo trucado, siempre estuvo corrupto el sistema electoral, pero el nivel de diferencia que ganaba entre Chávez y la oposición era muy alto, que decías, bueno, sí, si hicieron alguna diferencia o interfirieron ahí, es un poco más complicado. Pero el gobierno de Chávez siempre estuvo basado
siempre tuvo de respaldo una política populista. Siempre estaba basado en crear gasto público para dar a los pobres. Y con su mentalidad siempre mantuvo una mentalidad de ser rico es malo. Entonces, y él era el que ayudaba a los pobres. Entonces, aparte de crear división, la población veía al candidato de oposición como un rico que lo que iba a hacer era segregar a los pobres, como supuestamente pasaba antes de Chávez, en este periodo de entre los 60 y los 70 que le llamaban en Venezuela los años de democracia, porque antes del 60 hubo una dictadura, entre los 60 y cuando ganó Chávez, era como, lo veían como el Mesías, porque supuestamente estos gobiernos de la democracia hicieron que existiera mucha pobreza en Venezuela. Y por este tema populista de, bueno, les repartía cajas de comida, les repartía cajas de comida a los pobres, les regalaba computadoras para los niños que estudiaran, creaba un gasto público sumamente grande que tenía de respaldo el precio del petróleo. Claro. Sin percibir en ningún momento que iba después a caer a precios históricos y no ibas a tener ningún tipo de respaldo, como está sucediendo ahora. Claro, porque realmente yo eso lo veo como, entre comillas, comprar votos, ¿no? Quiero decir, tú gastas público, ayudas a los pobres, que eso me parece muy bien, ¿no? Pero quedas muy bien delante de un pueblo que después entiendo que esperas que te vote, ¿no? O sea, de alguna manera u otra, son medidas muy, muy agresivas socialmente, en el buen sentido, pero que quizás se podía ver como comprar votos literalmente, ¿no? Tú que estabas allí, ¿cómo veíais esto? No, claro, totalmente, porque incluso se decía muchísimo en las noticias cuando había elecciones que era el tema de comprar votos, porque si era, te cambio esta caja de comida porque tú vayas a votar. Incluso decían muchísimo en las noticias y recuerdo en esas cadenas así como fake news y todas alarmantes que pasaban en los WhatsApp de, bueno, están colocando en autobuses a personas sacando sus casas a personas que no han votado y han recibido beneficios del gobierno para que voten. O si eras discapacitado y no podías votar, bueno, hacían que la persona se hiciera pasar por discapacitada y tenías como a un chaperón detrás que viera que de verdad votaras por eso. Entonces, ¿Un chaperón y era también un vigilante? ¿Chaperón? exactamente. Vale. Como un vigilante, como que esa persona votaba por ti fingiendo que tú eras un discapacitado. Claro. Entonces, había muchísimo temor en el tema de que, bueno, si no voto por aquí voy a dejar de recibir mis beneficios, o si eras empleado público, si voto en contra, el voto como tal no es secreto, puede ser que pierda mi trabajo y necesito mi trabajo. Entonces es como una mezcla de todo. Yo sí considero que tenía bastante apoyo. De hecho, una vez fui a una conferencia de una encuestadora muy famosa en Venezuela que se llama Data Análisis y era del presidente, y él decía, el Chávez, ustedes pueden creer que nadie vota por él, pero Chávez es la persona que tiene el mejor chief de marketing de su vida. O sea, él sabe hacer marketing, él sabe cómo hacerse visible. Y si yo fuese una agencia de marketing, le pidiera consejos a Chávez a ver cómo él hace eso. Entonces, era una mezcla de todo. También tú ibas, por ejemplo, Caracas casi siempre Caracas ganaba la oposición, pero cuando te ibas al interior del país, que es un poco más pobre, los servicios eléctricos fallan más seguido, no solo eléctrico, el agua también, etc. Entonces, les mantenían esta esperanza de, bueno, mira, ahora sí lo voy a acomodar, así lo voy a arreglar, toma esta caja de comida como paños de agua caliente a los problemas, y al final terminaban votando. Porque realmente tú que has estado ahí, o sea, no, o sea, puedo llegarlo a entender, ¿no? O sea, o sea, no, yo creo que no lo entendemos porque aquí ese nivel de pobreza que hay allí quizás no lo hemos visto nunca a nuestro alrededor. O sea,
que a ti te llega un paquete de comida por parte del gobierno y que tú lo veas como un mesías, ¿no? Aquí, por ejemplo, obviamente hay niveles de pobreza, ¿no? Y hay gente muy pobre. Pero entre comillas, un mileurista es algo bastante estándar, ¿no? Aquí. Y entre Claro. comillas es la pobreza de aquí. Insisto, obviamente hay gente que lo pasa mucho peor, y aquí también hay pobreza extrema. Pero quizá no en la cantidad que hay en Venezuela, ¿no? O sea, tú allí, tú que has vivido allí, ¿realmente tú has venido hacia aquí? ¿Te consideras una privilegiada? O sea, tú realmente, tu familia quizá no se incluye dentro de ese grupo, ¿no? No, no, totalmente. Yo me considero privilegiada y por muchos aspectos, porque no sé si han leído los últimos reportes, pero eh, en mi opinión, Venezuela tuvo como 3 migraciones distintas. Una de profesionales que en su momento, bueno, yo estaba muy chica todavía para migrar y seguía estudiando y Uh-huh. yo tenía la perspectiva de graduarme en la universidad y después migrar, porque lamentablemente yo desde bachillerato como que te mentalizaban de que, bueno, gradúate, estudia bastante porque te tienes que ir del país, porque, y aún no estabas tan, el país no estaba tan mal. Después vino la segunda ola, creo que es mi generación, que y de mi círculo, por así decirlo, que son eh, chavales que nos fuimos, migramos, que tuvimos el privilegio de migrar en avión a un país que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo papeles españoles y pude migrar sin todo el trámite de refugiados, como hay muchísimos en España ahora, como hay muchísimos en Chile, como hay muchísimos en Colombia. Eh, y aparte de no irme solo, bueno, voy a trabajar de algo mientras empiezo a ver cómo soluciono, cómo me mantengo los primeros meses y después trabajar en lo que estudié, en lo que me gusta. Eh, no sé si, o sea, normalmente en las calles de Madrid, yo que he caminado muchísimo por Madrid, veías muchas personas de Deliveroo, venezolanas, muchos meseros, muchísimos eh, emprendimientos de venezolanos que vendiendo un montón de cosas y sí, privilegiada al 1000%, porque si ves ahora, no sé, por ahí hay un video que le llaman a los caminantes, que hay venezolanos que están caminando incluso desde Caracas hasta Colombia, hacen no sé cuántas paradas. Conozco personas que trabajaron conmigo que migraron en autobús, se fueron en autobús de Caracas a San Cristóbal, que es una de los estados que colinda con Colombia. Después caminaron, cruzaron la frontera, que es un puente hacia Colombia, y de Colombia tomaron otro autobús que los llevó a Ecuador, y de ahí tomaron otro autobús que los O llevó sea, a la gente, Chile, y la de gente otro está autobús que los llevó a huyendo, Argentina. literalmente, ¿no? La gente está huyendo. O sea, cuando me has dicho lo del papel de refugiado, realmente, o sea, hay un trato a venezolanos, ¿no? Que os tratan como gente de Siria que viene a refugiarse aquí, ¿no? O sea, la situación realmente está tan mal que tenéis como título de refugiado. Sí, de hecho somos el segundo país que tiene más refugiados ahora, después de Siria exactamente, Qué fuerte. y, y muchos países están dando, diría yo, ayudas. Colombia ahora emitió un tema de ayuda temporal a los que ya estaban allá, de cómo darles residencia temporal. Eh, en la Unión Europea existe el refugio por situaciones humanitarias, y también creo que existe el asilo político. En Estados Unidos está también el asilo político. Creo que Biden ahora retomó un tema también con residencias temporales. Y en Chile hicieron un tema de una cédula para venezolanos altamente calificados, etc. Y sí, la mayoría de los países tienen convenios ahora para apoyar a todos los venezolanos que están literalmente huyendo. De hecho, hay Naturalmente, una ¿no? Es foto, simplemente tener un poco de empatía con sí, Venezuela, ¿no? En este caso, porque o sea, ha deteriorado un montón la situación. Y no, quizá, y por culpa del gobierno, ¿no? Entre comillas. no, claro, claro. De hecho, o sea, en cierto punto pensándolo, y cuando hablamos entre venezolanos, es como que retribuyendo en su momento, porque en los años 50 Venezuela recibió un montón de gente de muchos países. Como yo tengo papeles españoles, mis abuelos y mi papá es español, hay una colonia italiana, hay una colonia de portugueses, hay una colonia de alemanes,
cuando Europa estaba en temas posguerra, Ujú. igual cuando Colombia estaba con todo el tema del narcotráfico, muchos colombianos se mudaron a Venezuela, y creo que es una manera de pay it forward. Claro. Que en Latinoamérica eh, creo que es más paid forward aún, porque yo considero que los latinoamericanos no tienen memoria y probablemente como el que no recuerda su historia está destinado a repetirla. Qué bonito, Y, totalmente, ¿eh? y es así. Y mis compañeros, tengo bastantes compañeros colombianos, dicen, bueno, sí, aquí pasan 2 años, se les olvida y viene otra persona, otro presidente, y puede ser que Colombia esté muy bien y a los 5 años vuelva a estar mal y se vuelve un ciclo. Oye, antes de entrar, María Alejandra, en la situación de, digamos, post-muerte de Hugo Chávez, en la que entra Maduro, ¿vale? Te quiero hacer una pregunta. Imagínate que el Bolívar, ¿vale? En 1980, ¿vale? Venezuela tiene el Bolívar y a nivel de valor es igual que el euro, ¿vale? O sea, estable y demás. Imagínate que mi familia tiene 1 millón de euros en patrimonio y está dividido 1 millón en, o sea, no, medio millón en propiedades y medio millón en el banco. Y el Bolívar empieza a deteriorar y perder valor. ¿Qué herramientas tiene Venezuela, o en este caso mi familia, para cubrir ese deterioro de riqueza? Porque es que de la noche a la mañana prácticamente, o sea, en un periodo muy cortito de tiempo, familias que realmente tenían mucha riqueza han pasado a no tener nada, ¿no? No, exactamente. Eh, en Venezuela, no lo sé, en los 80, no recuerdo estudiar eso cuando estudié historia, pero en Venezuela siempre tenías que tomar alternativas de inversión porque tener el dinero en el banco no valía absolutamente nada. ¿Y cómo hacías? Bueno, si a la vez recibías tu salario en bolívares, era invertirlo en moneda dura, o sea, dólares, Ujú. euros, lo que tendrías tu capacidad, propiedades, que en algún momento, en este momento creo que no lo sé porque no vivo ahora en Venezuela, cómo está el tema de la revalorización de las propiedades. Eh, y aunque no lo creas, yo antes de irme de Venezuela, entre el 2015 y 2018, las criptomonedas en Venezuela se volvieron sumamente negocio para toda mi generación. No, Creo claro. que ahora Venezuela creo que está en el tercer país que más invierte en criptomonedas. Cuando me fui tenía un montón de amigos que estaban en el negocio de vamos a ver cómo minamos, vamos a ver cómo invertimos y, y conocí muchas compañías que estaban haciendo minería de criptomonedas y se veía como una solución. Se veía como una solución y tenías tu respaldo invertido y conozco de muchas personas que invirtieron en Bitcoin cuando no costaba nada y recuerdo el día que llegó como a 20,000 y Sí. estaba yo en el banco en el que trabajé como que oh, no puede ser, yo compré el Bitcoin cuando llegó a 20,000, no puede ser y, y, y sí, dinero nunca fue plan tener dinero en el banco. Incluso recuerdo una vez que conocí a un vecino que me decía, no, es que me acaban de pasar mi salario, no sabía, o sea, no conseguí nadie que me vendiera dólares porque aparte no lo puedes comprar libremente como haces en cualquier país porque tenemos control de cambio. Y el señor fue y se compró un queso en el supermercado, Porque es mejor refugio de valor que tenerlo en efectivo, ¿no? tal cual. Hostia. Yo que, pero Hostia. un queso, no lo entiendo. No, sí, es que compré un queso manchego de 2 kilos y prefiero tenerlo ahí, no sé, vendo la mitad o yo, ok, buena inversión. Me parece surreal que lleguemos a esos extremos, ¿eh? Oye, ¿y cómo realmente, vale, cobras en bolívares, necesitas cambiarlo a hard currency, divisa dura, dólar, euro? ¿Hay mercado negro? O sea, ¿hay gente que realmente tiene dólares? ¿Cómo lo hacéis? Si realmente hay mucho control, ¿qué vías tienes tú para cambiarlos? Eh, hay control. Cuando yo vivía allá había muchísimo control. Para las empresas era muy difícil, tenías que pasar por un mercado de subasta, que tenía los bancos eran intermediarios.
Así es como tú colocabas una subasta con el intermediario, el intermediario iba al Banco Central y el Banco Central proyectaba una cantidad y después las asignaba a los clientes. Primero las empresas que siempre iban de primero las básicas, por ejemplo estaba Procter, que siempre le asignaban porque tenían los pañales, productos de higiene personal, después iban las de alimenticia, y mientras menos esencial te hacías, menos dólares recibías. En ese momento que yo trabajaba, todas las empresas, era muy difícil que repatriaran, o sea, que repatriaran dinero, todas las multinacionales, por eso se veía bastante poca la inversión de empresas, preferían quedarse como que calladas y pequeñas, y a ver si algo mejoraba. Y para el venezolano caminante, los mortales les quedaba era ir al mercado negro. En un principio, recuerdo, alrededor del 2013 existía algo que se llamaba cupos viajeros y cupo electrónico. Lo que hacías era llenar unas planillas, un montón de papeleos, las llevabas al intermediario y el intermediario te asignaba. Si viajabas, no sé, creo que eran $500 en efectivo y $3,000 en tu tarjeta de crédito. Bueno, yo apliqué a ese cupo, nunca me sirvió la tarjeta de crédito cuando viajé. Y el cupo electrónico igual te lo asignaba a tu tarjeta de crédito y puedes hacer compras. Era como que te liberaran tu tarjeta de crédito para que con tu tarjeta normal pudieses hacer compras en Amazon. Eso se canceló todo alrededor podría yo decir, del 2014, 2015, y era acudir al mercado negro. Muy gracioso porque tú tenías $10 debajo de tu colchón en Venezuela y era preguntarle quién está comprando. La tasa oficial nunca funcionó, nunca la tomabas de referencia. ¿A qué te refieres? Tasa de cambio. Vale. Exacto, la tasa nunca la tomabas de referencia, sino que claro, había páginas. No puedes tampoco, ¿no? Porque eso sí que es pura oferta y demanda, pero mercado negro. O sea, te podían pedir lo que quisieran realmente. O sea, aquí quien tenía dólar manda. Exactamente. Y recuerdo en un punto que la tasa oficial era que si 1,000 bolívares, pero estaba en la tasa del mercado negro que estaba en 1,000,000. Y la diferencia era absurda. Absurda y un negocio, ¿no? Exactamente. Oye, porque, bueno, dime, perdona. Se cree de hubo una historia que se llamaba de las empresas del maletín. Le llamaban de maletín porque era como era como sarcástico de que una vez se encontraron un maletín lleno de dólares, etcétera, y le llamaban de maletín porque eran empresas fantasmas que aplicaban a dólares esenciales, como si eras un productor de pañales. Estas le daban dólares a 1,000 bolívares y se iban al mercado negro y vendían dólares a 10,000. Entonces, totalmente. Hostia, qué raro, tío. Oye, María Alejandra, en 2012 hemos dicho que Chávez vuelve a ganar las elecciones y muere porque está un poco pocho de cáncer. Entonces, el sustituto suyo es Nicolás Maduro. Esa transición de Chávez a Maduro fue un paso de Guatemala a Guatepeor. Mejoró un poco al principio, luego empeoró hasta la situación que estáis ahora. Empezó muy muy mal desde el principio. ¿Cómo fue esa transición? ¿Fue una transición natural? O sea, ¿se parecen en algo Chávez y Maduro? Obviamente se parecen porque, bueno, se dice que Maduro también es chavista, ¿no? Pero realmente ha llegado a aplicar las mismas políticas. ¿Cómo transicionó Venezuela? La nueva Venezuela, entre comillas. Sí, totalmente. Pasamos de Guatemala a Guatepeor. La transición fue bastante smooth, para ser sincera, porque cuando Chávez estaba bastante enfermo, literalmente él mandó a los venezolanos que lo apoyaran, a que votaran por Maduro. Yeah. Recuerdo que decía, Maduro es mi hijo, voten por mi hijo. En cierto punto, la oposición ganó un poco más de apoyo durante este tiempo, porque nadie veía al líder que se veía en Chávez en Maduro. Era una persona, seguramente lo vieron muchísimo en las noticias, era una persona que no hablaba, no tenía tanto poder de oratoria como Chávez. Yeah. Decía un montón de tonterías.
Eh, y la oposición fue ganando un poco más de campo acá. Y incluso recuerdo que una de las elecciones, la diferencia entre el candidato opositor y Maduro fueron no más de 500.000 votos o 1 millón de votos, no. Pero, o sea, creo que era un punto, un punto porcentual entre ambos y fue bastante frustrante porque cada vez se hacía como más tensa la relación hay muchísimas personas que quieren salir de acá, de esta situación económica, Yeah. Y ver que otra vez más perdíamos, era bastante complicado. Te digo perdíamos porque yo voté como desde que tengo 18 años, que es la edad para votar, hasta que me fui de Venezuela, voté 50 veces o más, porque creo que somos uno de los países que hacíamos elecciones cada vez y nunca ganó el candidato por el que voté. Joder, qué mala suerte. Oye, no sé por qué, pero me siento identificado, un poco contigo. No sé por qué, oye, no sé por qué. Oye, María Alejandra, bueno, antes de continuar, chat, si tenéis alguna pregunta, ¿vale? Ponedla sin ningún tipo de tapujo y si yo se la traslado a María Alejandra y debatimos. ¿Tenéis alguna curiosidad, pregunta que creáis que esté bien y demás? Escribidla en el chat, yo la leo y se la pregunto a ella, ¿vale? Retomando un poco los raíles, ¿vale, María Alejandra? ¿Qué posibles soluciones le ves tú a la situación de Venezuela? O sea, hay 1000 protestas, disturbios, la gente está muy enfadada. ¿Realmente crees que con un cambio de gobierno pasando de chavistas a opositores o a oposición, crees que puede haber un cambio lo suficientemente grande como para mejorar la situación actual de Venezuela? A mí me asusta un poquito, ¿eh? No sé si... Obviamente, si en todas las situaciones tiene una vía de retorno, pero no sé si la vía de retorno de Venezuela necesita un cambio estructural demasiado grande para que ambos partidos puedan ofrecerlo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú como venezolana? Que seguro que sabes más que yo. Sí, como comentas, no solo necesitan un cambio de gobierno que tenga unas políticas diferentes, sino es un cambio estructural en todo, porque el próximo que venga tiene que tomar medidas de recorte bastante fuertes, que como muchas veces lo mencionamos cuando hablamos entre venezolanos, esa persona podría estar quemada políticamente porque tiene que hacer bastantes recortes en subsidios, bastante limpieza, por así decirlo, en muchas cosas. Y tienen que surgir bastante también muchos cambios económicos en las políticas económicas que tienen que ir acompañados también del entorno. Es muy difícil sacar un país que tiene, no sé, creo que lo investigué hace poco, que la inflación acumulada del 2020 fue 3.700 algo. Eso es una completa salvajada, ¿eh? Totalmente. De hecho, reciclando eso, hoy he puesto una foto en Instagram. Bueno, la típica foto que sale de Venezuela, salió en su día de Argentina, Zimbabue, de gente con carritos absolutamente llenos de dinero y la gente se cree que eso es ser millonario allí. Y realmente ese carrito no te da ni para comprarte una Coca-Cola. O sea, es que es así, ni un paquete de azúcar, ni un brick de leche. Exactamente. De hecho, aquí estaba viendo en BBC en estos días que salió ¿qué me puedo comprar con un sueldo mínimo en Venezuela? Y pasaba una persona en el supermercado y se compraba 1 kilo de harina de maíz precocida y 1 kilo de arroz. Eso es lo único que te podías comprar con el sueldo mínimo. Entonces, es bastante complicado. Y creo que las personas que están en Venezuela ahora, no solo las que son partidarias del gobierno, que todavía me queda un poco de duda quién es partidario en el gobierno ahora, porque el país está 20 veces peor de lo que estaba cuando yo me fui. Yeah. Existe todavía una doble realidad. Hay muchas personas que no... para mí es como una laguna de información que no sé cómo esas personas cobran en dólares, vas a un supermercado, es una dolarización no oficial. Tú puedes pagar con divisas en el supermercado, en la peluquería, en el veterinario, en todos los lugares que te puedas imaginar, puedes pagar con dólares.
y irónicamente nadie quiere bolívares. Si, por ejemplo, yo le envío a mi mamá una remesa de $100 para que vaya al supermercado, normalmente, bueno, la cambio los $100 y le depositen sus bolívares en su cuenta. Y me dice, es muy difícil cambiar bolívares a dólares o que alguien te acepte bolívares para comprar X cosas. Claro, porque es Entonces, que es recibir ese dinero y a los 10 minutos se ha erosionado prácticamente todo, o si no prácticamente todo, bueno, una gran parte, ¿no? De lo que te han pagado. exactamente. Y yo creo que el primer cambio estructural sería, si cambias de gobierno, tú le vuelves a dar a la inversión extranjera, por ejemplo, la, la, el, el, la certeza de que puedes Seguridad, invertir claro. y puedes crecer en Venezuela. Y empresas que ahora se quedaron incluso en casi oficinas de representación, que recuerdo claramente una vez que hablé con alguien cuando estaba en la universidad que decía, yo le pregunté, ¿por qué sigue aquí tu empresa? No lo entiendo, tienes 2 personas. Es que después, y me decía, me sale más caro irme y volver a entrar que quedarme y aguantar hasta que se vaya la tormenta. Yeah. Y creo que en cierto punto, con ese primer cambio, que tú le des la certeza a las personas que inviertan, que crezca, no solo en el tema petrolero, sino también en el turismo, en la agricultura, en mil patas de la economía más, creo que no es la solución, pero es el primer paso a la solución. Yeah. Hablabas de limpieza, que tiene que haber una limpieza a nivel de gobierno, un cambio en el entorno. Yo creo que el cambio en el entorno a nivel sociedad, obviamente se puede dar, ¿no? Solo que nada más hace falta ver el nivel de manifestaciones y bueno, el nivel de protestas que hay a nivel sociedad. O sea, un cambio en el entorno puede haberlo. ¿Tú crees que realmente puede haber una limpieza a nivel de gobierno? Me refiero, el gobierno de Maduro se ha blindado muy muy bien para que no les echen. Entonces, lo hablábamos antes precisamente, se ha vuelto un gobierno narcodependiente, ¿no? O sea, tiene el poder, partiendo de la base que el poder está muy centralizado, aquí la corrupción y el narcotráfico han ganado pero muchísimo protagonismo. Eh, ¿Cómo limpias ese gobierno, María Alejandra? O sea, ¿qué herramientas tenéis? Más allá de una guerra civil o de ayuda externa de Europa, Estados Unidos, ¿qué herramientas tiene realmente el pueblo venezolano para cambiar? Oye, la verdad, eso es una pregunta bastante difícil, porque recuerdo, yo estuve en las últimas protestas del 2017 y en algún momento de verdad pensamos, este es, ahora sí es. Y ver el tema de protestas pacíficas, porque yo fui a protestar, no tenía armas ni nada, solo iba con mis tenis y ya. Recuerdo que iba con un paño mojado en vinagre porque siempre nos lanzaban bombas lacrimógenas. O sea, ver cómo se enfrentaban casi que tanques del ejército y ponían vallas y bombas lacrimógenas, perdigones, etcétera, contra personas que no tenían absolutamente nada, era bastante complicado. Creo que es un tema, no sé, si es como de equipo, yo creería sí que necesitamos apoyo internacional, porque no obviamente que venga tal cual película, que venga a Estados Unidos con un G.I. helicóptero, Joe. ¿no? Ya. Exacto. Como en la película de Captain Phillips, que venía el barco Halliburton con el otro barco y bueno, tiro para todo el mundo. Sí, recuerdo que incluso hay una persona que hace stand-up comedy en Venezuela que decía como que estoy rezando porque baje tal cual G.I. Joe en su helicóptero y le eche plomo aquí a todo el mundo y podamos salir de esto para empezar. Pero creo que es un tema también de los venezolanos también tienen que salir. Los venezolanos son los que tienen que hallar la manera de salir de esto. No vamos a pedirle a Estados Unidos que venga tal cual película. Y para mí es un tema bastante difícil. Como te dije cuando hablamos antes, para mí la solución está en Maiquetía, que es el aeropuerto de Caracas. Es verdad, me lo has dicho antes. Sí. Y bueno, ver cómo se sobrevive en otro país y cómo se aporta de manera positiva tanto para tu vida como al país en el que vives, adoptar ese país como el tuyo y ya.
Eh, pero creo que también sí, o sea, es muy complicado porque Muy todos complicado. los aspectos que están en mi mente ya los hicimos, como que, por ejemplo, al principio de la oposición estaba muy dividida, estaba solo Chávez y 50 candidatos de la oposición, entonces todos los votos de la oposición se esparcían por 5 o 6 candidatos. Ujú. Después de 2007 empezaron a crear lo que es la llamada unidad, entonces entre toda la unidad hacían elecciones primarias, había un solo candidato y un solo candidato se enfrentaba ahí contra Chávez y contra Maduro. Nunca pudimos ganar elecciones. En mi mente ya las elecciones no funcionan. No funcionan ¿por qué? Me lo has comentado antes, ¿no? Porque realmente está todo el mundo untado, ¿no? Están sobornados. Me has dicho antes lo de los muertos. Cuéntale un poco al chat eso porque me ha parecido un poco Sí. flipante. En Venezuela no hay independencia de las instituciones, o sea, no hay los poderes, está el poder electoral, el poder judicial, el poder ejecutivo, que es el presidente, etcétera, y no hay independencia entre ellos. Por ejemplo, no es que la asamblea dicta leyes aparte, y no, o sea, todos están como eh, encubiertos en una red y todos forman parte del gobierno. Yeah. Y se han declarado un montón de discrepancias y de distorsiones en las elecciones, incluso más en las últimas que de cosas paranormales que pasan en las elecciones que se han reportado que votan personas que están muertas, personas eh, que eran asistidas y las llevaban a votar, eh, personas que, por ejemplo, yo que no vivo en Venezuela y y cuando regresaba en el cuaderno votaban por mí. Y esas eran cosas que mientras pasaba el tiempo, los observadores internacionales se daban cuenta, lo reportaban, denunciaban internacionalmente, etcétera. Pero ya creo que en las últimas ni siquiera dejaron entrar a los observadores, creo que había uno, incluso en la Unión Europea, no lo dejaron pasar, etcétera. Entonces, cuando no confías en el sistema, o sea, la percepción de los Yeah. venezolanos es cuando no confías en el sistema, ir a votar es como que le estás diciendo, bueno, sí, tu sistema sirve y ganaste legítimo. Entonces, creo que era como un tipo de protesta silenciosa de que, bueno, la abstención en las últimas elecciones de gobernadores y alcaldes fue que se dio el 85%, porque si no confías en el sistema, ¿para qué vas a votar si sabes que vas a ganar Literalmente. en cierto punto? Eh, Tenemos un presidente paralelo a Maduro, creo que recuerdo cuando estaba en el máster, estaba todo ese problema montado que incluso estaba yo viendo las noticias mientras estaba en clase. Es verdad que España, Pedro Sánchez en aquel entonces le dio como su apoyo, ¿no? Quién era ese presidente paralelo? Juan Guaidó. Eso es, Juan Guaidó, es verdad, es verdad, es verdad. Y sí, tenía muchos planes, ahí empezamos a ver un poquito de luz al final del túnel, eh, pero bueno, sí, hubo protestas de calle, otra vez personas heridas, etcétera, etcétera, pero después la pandemia le canceló todos los planes de protestas a Guaidó y es como extraño porque sí, él es el presidente paralelo, él en cierto punto tomó control de ciertas decisiones económicas. eh, Incluso recuerdo que, por ejemplo, la reserva de oro está aquí en Inglaterra y Maduro iba a retirarla y dijeron como que, bueno, no, porque el presidente es Guaidó en cierto punto. O sea, Pero al final como que, internacionalmente, exacto, se les daba igual lo que dijera Maduro, ¿no? O sea, llegó un punto que exactamente, les daba igual. Aquí manda Guaidó y a muerte con él. exactamente. Y re- Pero cuando un presidente tiene, por ejemplo, respaldo de todo el cuerpo militar y, o sea, qué decisiones, o sea, como que las decisiones internas del país Guaidó no podía hacer mucho, entonces es como estar en una disyuntiva, porque tú quieres que pase algo, pero no sabes qué más soluciones hacer y le dices, bueno, esta persona no ha hecho nada, pero después te pones en los zapatos de la persona y qué más puede hacer. Es un poco complicado. o Yo sea, veo a Venezuela en cierto punto de que, bueno, no sé, terminaremos como Cuba y elecciones medio falsas hasta que, ah, no sé. ya.
Ed Kodark nos comentaba en el chat que, bueno, que lamentablemente, aunque saquen al gobierno, ya sea con un golpe de estado, revueltas, lo que sea, va a pasar muchísimo tiempo para poder cimentar una nueva república. Yo aquí estoy completamente de acuerdo, ¿no? La situación en Venezuela ha degradado y ha deteriorado tanto que aunque haya un cambio estructural, los venezolanos bueno, y todas las instituciones que lo apoyen y gobiernos que lo apoyen van a tener que pedalear mucho, ¿no? Es una carrera de fondo, desde luego. Nos comenta también que Guaidó dejó de tener representatividad y ahora solo es un fantasma. ¿Realmente es así? O sea, no aparece ya. Sí, exactamente, ya no aparece. Yo incluso leo las noticias y mi mamá sigue viviendo allá, mis papás, y los llamo y les pregunto. Y me dicen, no, ya no aparece, ya no sale, ya no. Y, y, y no sé, es una mezcla en que se desaceleró todo el tema de la euforia por querer algo mejor, más la mezcla de la pandemia, más Yeah. la mezcla de que, bueno, no, mira, yo no me puedo parar a protestar porque tengo que salir a trabajar a buscar comida. Y mil cosas combinadas con eso. Porque realmente el ejército, nos lo has comentado antes, ¿no? El ejército está a favor de Chávez, o sea, forma parte del gobierno también. Sí, y creo que es como, bueno, aunque en los bajos fondos, como a veces comentan, dice, bueno, sí, el alto mando del gobierno está, el alto mando militar siempre está encajado con el gobierno, pero al final no sabe si los soldados o no, pero Es eso, lo ¿no? visible que es el alto mando del gobierno está con el gobierno y recuerdo que una vez como que no recuerdo, el ministro de la Defensa dijo, bueno, sí, nosotros somos chavistas y maduristas y siempre con patria o muerte, Claro. como es el legado de ellos. Y es un poco, si ellos están con el gobierno, es un poco más complicado. No es que esté admitiendo que necesitemos una guerra civil o que haya un golpe de Estado, sino que si la oposición no tiene apoyo de absolutamente ninguna de las instituciones, es un poco más cuesta arriba llegar a una solución. Claro, yo creo que los capos del ejército, en este caso no, porque seguramente son gente muy cercana a Chávez, pero digamos, si el ejército es una pirámide, los eslabones más bajos deben estar en una tesitura de, oye, ¿quién me paga? Es el gobierno, de momento yo le hago caso al gobierno, pero en el momento que nosotros veamos que tenemos una mínima de cambiar algo grande, o sea, que realmente el pueblo acompañe, yo creo que se acabarían posicionando en el pueblo, ¿no? O sea, por puro sentido común. O sea, no. Aquí lo que importa es el bien de la especie, del colectivo, no del individual. No, claro. Y creo que y se menciona mucho que de esa estructura piramidal las bases son, sí, me paga el gobierno, pero no me paga suficiente como para Claro. comer. Sí, yo recuerdo, una vez estaba en un restaurante en el centro de Venezuela y había personas que, o sea, militares, soldados que estaban custodiando, no sé, un supermercado y pasaban todo el día sin comer porque no les alcanzaba para comprar comida, por ejemplo. Y, y pero eso es como temas individuales. Creo que incluso se vio cuando se trató de pasar la ayuda humanitaria de Colombia a Venezuela, que hubo un montón de militares que se pasaron a la frontera de Venezuela y estos militares quedaron como refugiados en Colombia y que también hay descontento, pero es que es un tema también que considero yo de temor, porque Yeah. si los del poder y los que controlan armas o todo el tema de la represión entre libertad de expresión, que te pueden meter preso, o que puedes estar en un calabozo sin luz, mil cosas, creo que es un poco más difícil alzar tu voz Claro. y decir, bueno, ya, stop. Claro, claro. Oye, María Alejandra, antes de acabar el episodio, yo te voy a hacer dos últimas preguntas, ¿vale? Empecé la semana pasada a hacerlas. Son personales, no es a nivel de Venezuela ni nada. Bueno, una quizás sí, la otra no. Aprovecho para decir al chat que si hay alguna última pregunta, aprovechad ahora porque hacemos las dos últimas preguntas a María Alejandra en este caso y acabaremos el episodio. Así que es vuestra última oportunidad para preguntarle a ella cualquier cosa que se os pueda pasar por la cabeza.
Y lo dicho, María Alejandra, te voy a hacer 2 preguntas. Empecé la semana pasada con Javier Galán, que fue nuestro compañero de máster, que fue el último invitado que tuve y con el primero que lo hice. Y le hice 2 preguntas. Uno, ¿cómo define al sector de fusiones y adquisiciones, que es donde se encuentra trabajando ahora? Y 2, ¿cómo se define a él? En tu caso, la primera la voy a cambiar un poquito. Dame un adjetivo definiendo a Venezuela y luego dame un adjetivo definiéndote a ti misma. Y con esto ya acabaremos el episodio. Son complicadas, un poquito complicadas, ¿eh? Sí, déjame pensar. Sí, ningún problema. Tengo como que la explicación, pero no tengo la palabra como tal. No pasa nada, si no es un adjetivo puedes dar la explicación. Yo creo que Venezuela sería perseverante porque... Muy bueno. Creo que hemos tenido muchísimos obstáculos y siempre estamos en busca de lo mejor. Tú ves a Venezuela que de verdad está sufriendo no solo en temas políticos, sino económicos. Es todo como una tormenta, pero ves muchas personas. Yo recuerdo mi universidad quedaba en una zona bastante pobre. O sea, que una zona súper bonita, pero enfrente tenía una zona bastante pobre y siempre pasabas y veías al venezolano 5 de la mañana parándose a trabajar y hacer todo lo posible para salir adelante y ves incluso muchas personas, me recuerda mucho, yo tuve una intern cuando trabajaba y la muchacha venía de una región bastante pobre y con toda la perseverancia estudió en una universidad privada, salió, trabajó, hizo un montón de cosas y ahora vive en Chile y tiene una carrera súper exitosa y siempre la pongo de ejemplo cuando hablo con compañeros. Y sí, yo diría perseverante, porque a pesar de lo malo, siempre pensamos en lo bueno y totalmente. Un venezolano, siempre estamos de fiesta y tomando el humor de lo malo y viendo siempre las cosas de manera positiva. Chapó. Dice mucho de una persona, ¿eh? O sea, dice mucho de una persona que sea así. Y yo, de hecho, prefiero prefiero literalmente rodearme de gente positiva y que me aporte obviamente a que no me aporte nada, ¿no? O sea, prefiero apartarme a gente que me dé mala vibra o que me aporte negatividad en mi vida. Y normalmente siempre tengo gente que me rodea es positiva, o sea, es positivismo. Adjetivo definiéndote a ti y con esto ya acabamos el episodio. Adjetivo definiéndome a mí. ¿Te sumas al carro de la perseverancia? ¿Tienes otro mejor? Es como, es una mezcla, diría yo, que yo diría ser resiliente. Totalmente. Aunque bueno, tú podrías ver, o sea, yo a veces lo pienso que bueno, tú dices, bueno, esta muchacha salió de Venezuela de una manera sencilla, hizo un máster, después se fue a vivir a Madrid, tras un tiempo en Madrid, después ahora vive en Londres. Nada es tan fácil como lo parece. Capaz yo muestro algo y todo el trabajo que llevas adentro es bastante más complicado. Es un tema de siempre y no porque trabajes en una compañía grande las cosas son tan fáciles y bonitas y color de rosa. Entonces creo que ser siempre resiliente y ver trabajar en ello, trabajar en ser positivo y dar lo mejor de ti, y no siempre estar como en el lado oscuro de las cosas. Todo llega, creo. Totalmente. Estamos en la misma página ahí tú y yo, la verdad. Bueno, pues gente, nos vamos a despedir ya del episodio. Ha sido un auténtico placer tenerte hoy aquí con nosotros, María Alejandra. Muchísimas gracias por haber venido y habernos hablado un poco sobre tu situación y la situación de Venezuela. Y nada, lo dicho, muchas gracias. Vale, gracias a ti, Carlos. Un abrazo, gente, acabad de pasar buen domingo. Muchísimas gracias de nuevo a María Alejandra y nos vemos. Besitos, chao, chao.